Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar este encuentro. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes, número 14 y primera Feria del Libro Virtual. Esta feria comenzó el lunes 9, este lunes, y finaliza mañana, domingo 15. Hemos desarrollado muchas actividades, en total 80 actividades, algunas presenciales, con protocolo, y aproximadamente 30 encuentros virtuales. Yo soy Silvia Walker, de Librería Patalibro, de San Martín de los Andes. Patalibro colabora con la Feria del Libro en la programación virtual, invitando y acompañando autores y editoriales de todo el país. La Feria Regional del Libro es organizada por la Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes, junto con una comisión organizadora en la que colaboran editoriales, bibliotecas, el Instituto de Formación Docente, librerías y vecinos de la ciudad. Y luego en el desarrollo también participan las docentes, autores, restaurantes, radios y otras personas o entidades que permiten llevar adelante este evento anual que es tan importante para los lectores y las lectoras y la difusión de la lectura. Esta actividad se está transmitiendo en vivo en los canales de YouTube de la Biblioteca Popular 9 de Julio y en el Facebook de la Secretaría de Cultura y de Librería Patalibro. Bueno, vamos a presentar ahora a Gerardo Bartolomé. Va a presentar su nuevo libro, Autobiografía de Manuel Belgrano. Va a participar Néstor Saki, de Librería Patalibro, y bueno, esta actividad la organizó la Secretaría de Cultura junto con la editorial Ediciones Históricas, la Biblioteca Popular 9 de Julio, que da ayuda con el soporte técnico del Zoom, y Librería Patalibro. La charla consiste en un encuentro a modo de entrevista entre Gerardo y Néstor, durante el cual, Gerardo va a contar de su nuevo libro y también va a mostrar algunas imágenes. Y la duración aproximada es de 30 minutos y luego habrá 10 minutos para responder preguntas. Vamos a iniciar con los micrófonos muteados y luego se van a habilitar para las preguntas. Pueden ir levantando la mano o indicando en el chat que quieren hacer una pregunta o escribirlas en el chat, que también vamos a leerla. En caso que se corte internet, pueden volver a ingresar, ya que solamente necesitan el ID y no es necesaria una clave. Así que muchas gracias por estar y adelante con Néstor. Bueno, buenas tardes. Hola Gerardo, ¿cómo estás? No me contestes todavía, que estás muteado. Solo te saludo. Bueno, yo no voy a hacer mucha entrevista porque Gerardo tiene mucho que decir. Simplemente les quiero presentar un poquito a Gerardo. Para los que no lo conocen, nació en Buenos Aires, donde se recibió de ingeniero civil en la Universidad de Buenos Aires. Como buen ingeniero escribe de historia, está bárbaro. Siempre atraído por la historia y la naturaleza, en 2003 lideró una expedición por el río Santa Cruz, siguiendo los pasos de Darwin. Dicho viaje lo llevó a escribir la historia del paso del naturalista inglés por la Patagonia. Y así, en 2005, nació su primera novela histórica, La traición de Darwin. Alentado por Félix Luna, siguió escribiendo sobre la historia de Argentina. Más recientemente, también participó de documentales sobre los personajes históricos de sus libros. El último particularmente, por ahí después hablamos un poquito más de la obra, pero para que no perdernos lo que tenés que decirnos particularmente de este último libro de autobiografía de Manuel Belgrano, te invito a que lo hagas en este momento, después seguimos charlando. Muy bien, bueno, voy a poner una pantallita. Entonces, esta es la tapa del libro. Vamos un poco a ver si me funciona todo. En teoría debería funcionar. Ahí estamos. Bien. Bueno, lo primero que... Después vamos a ir de a poco entrando en el tema. La primera hora y media vamos a hablar solo de cómo era Belgrano.
Lo primero es, bueno, ¿cómo era Belgrano, no? Entonces, como pasa con casi todos los próceres y gente de hace más de 150 años, de antes de que existiera la fotografía, hay muy pocas imágenes. Estrictamente de Belgrano hay 2 imágenes. Acá puse varias. Algunas son, cuando digo que hay muy pocas imágenes originales. Lo que hacían es, otros dibujan o pintan a Belgrano a partir de otra. Entonces acá, la primera imagen que hay de Belgrano real es la número 3, es Belgrano a los más o menos 18 años, había viajado a España, después lo vamos a ver, y le manda una miniatura, que era una versión barata, digamos, para que la madre tuviera sobre cómo era su hijo, porque después de pasado tanto tiempo, estuvo varios años en España, se iba a olvidar cómo era. La imagen igual no parece ser muy real, los ojos están demasiado grandes y todo, pero bueno, ahí vemos un Belgrano de joven. La imagen número 6, voy saltando los números de cualquier manera, es para que vean la importancia de la imagen número 6, que parece medio rara, es la única imagen que había de Belgrano cuando se hizo el entierro de Belgrano. Y era una imagen hecha, pintada de memoria, dibujada de memoria, ¿sí? La imagen que todos conocemos de Belgrano, en realidad son 2 imágenes, la 1 y la 2, en realidad es un pintor francés, cuando Belgrano estuvo, ya lo vamos a ver, un breve periodo de tiempo en Inglaterra, se hizo 2 cuadros. En realidad posó para uno solo, que es el 2, y el otro está copiado, simplemente le puso el pintor François Carbonnier puso la mirada para otro lado. Así que, estrictamente, todo lo que vemos después de Belgrano está copiado de estos cuadros 1 y 2, ¿sí? Todo lo demás, el que hizo el número 5, que está en el Cabildo de Salta, se ve que se equivocó y pintó sobre cualquier cosa. Así que cuando hablamos sobre qué aspecto tenían los próceres, en general hay muy pocas imágenes. Por ejemplo, de Güemes no hay ninguna imagen, y de Artigas, por ejemplo, no hay ninguna imagen, perdón, ese fue el micrófono. De Artigas no hay ninguna imagen, y de Belgrano hay básicamente Belgrano adulto una sola, de San Martín. Vamos, para no quedarnos en este tema, vamos a avanzar y vamos a ver un poquito, antes de entrar en su autobiografía, un poquito ver que dividamos la vida de Belgrano en etapas, ¿sí? La primera etapa, digamos, sacando la época infantil, es cuando va a estudiar a España, ¿sí? De 1786 a 1793. Después tiene un periodo largo en lo que se llama el Consulado de Comercio en Buenos Aires. Después viene el periodo, digamos, conspirativo hacia la Revolución, y después tenemos 2 periodos relacionados con las guerras de la independencia, que es lo más conocido que podemos tener sobre Belgrano. Entonces, después todo va a ser mención a esta vida de Belgrano dividida en estas etapas de una manera un poco grosera, por así decir, ¿sí? Bien, bueno, pero cuando decimos cuándo escribió su autobiografía, cuándo la escribió, tenemos la biografía de Belgrano. Él escribió lo principal que compone este libro en 1814. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, que no está como autobiografía lo que viene después de 1814. ¿Por qué lo escribió? Él escribió su propio prólogo, y él dice por qué. Él dice que es para que quede como ejemplo sus aciertos y sus errores para la gente de su época y épocas posteriores, y también dice que es para evitar maledicencias. En ese momento, cuando él escribió su autobiografía, estaba sometido a un juicio. Ya vamos a ver el porqué del juicio, y entonces de alguna manera él quería escribir su versión de los hechos. ¿Qué le pasó a esta autobiografía y cómo llegó al público? Pues, digamos, básicamente eran papeles de él que se perdieron o que quedaron guardados en algún viejo cajón, y muchos años después alguien los miró, o alguno de los hermanos o sobrinos de Belgrano, y se los dio a Bartolomé Mitre, que digamos, ya pasado 1880, era, digamos, el historiador de la Argentina. Y Bartolomé Mitre lo publicó en el inicio de su mega obra, La historia de Belgrano, ¿sí?
¿Qué lenguaje tiene? Bueno, obviamente es castellano, pero el lenguaje de la época, y especialmente cuando se escribía, era bastante, hoy sería, es difícil de entender, ¿sí? Es un estilo rocambolesco, por decirlo de alguna manera, y entonces se hace difícil de entender, lo cual me llevó a mí a tener que tomar alguna decisión respecto de, al publicar esto, si lo publico en ese formato, básicamente se entiende poco. ¿Por qué poco? Primero porque las oraciones eran muy largas, cambiado los lugares del sujeto y del predicado muchas veces, y las palabras no siempre tienen el mismo significado. Entonces, uno lo lee, parece que lo entiende y no se termina entendiendo, ¿sí? El periodo que abarca su autobiografía, como dije antes, era hasta 1814, pero ni siquiera es completo. Probablemente muchas partes se perdieron, ¿sí? De hecho, hay un par de batallas que la autobiografía termina de golpe, como que al final de la hoja y la otra hoja se perdió. Así que, bueno, vamos a ver qué hubo que hacer. La idea era publicar, o eso fue, es publicar un libro donde Belgrano cuente su historia. Por eso cuando decían Gerardo Bartolomé, el autor de la autobiografía de Manuel Belgrano, parece que hay trampa en el asunto. Pero digamos, más que, si bien el trabajo acá fue de reconstruir. ¿Por qué? Porque eran todos fragmentos. La autobiografía, fragmentos, y faltan grandes partes de la vida pública de Belgrano, y eso lo complementé con tres cosas. Una de las cosas con lo que complementé es con cartas de Belgrano. Hay muchas cartas de Belgrano hacia distintos personajes conocidos y no tan conocidos, y seleccioné algunas que eran descriptivas de los periodos que faltaban. Incluso también tenía que editar las cartas, porque a veces una carta es larga y habla de 1000 temas que no son de interés, que son de la época o de la familia, entonces las recorté. De cualquier manera, al final del libro ponía una bibliografía, un link, un link a un archivo Google Drive donde están todos los originales, ¿sí? Así que cualquiera puede acceder a ellos. Entonces tenemos, por un lado, suplementado con cartas, otro suplemento es, hace unos 40 años apareció otro escrito de Belgrano, lo consiguió Antonio Carrizo, el locutor de radio, que se llama El Diario de Marcha, y tiene que ver con el periodo que él sale de Buenos Aires y va hacia Rosario para el tema de la bandera. Y después el otro punto que uso para unir todo eso, porque si no son todos fragmentos, es como reconstruir el Partenón, por así decirlo. Una cosa es ver el Partenón todo roto y otra es el Partenón reconstruido. Este libro es el Partenón, de alguna manera, reconstruido. Entonces yo escribí algunos textos donde hablo sobre la época y también qué pasó en los periodos que falta, ¿sí? Que no hay ninguna explicación porque no hay escritos de Belgrano. Así que el libro está compuesto de estos distintos orígenes y para el lector tienen distintos formatos, ¿sí? Entonces, a la izquierda ven lo que sería la autobiografía, a la derecha un símil carta, y en el centro son los textos escritos por mí, que digamos son los textos modernos, por así decirlo, que son blancos con la letra Arial más moderna. Así que así se reconstruí el libro. Pero vamos a ver que vamos a meternos ahora sí en lo que nos dice Belgrano, y obviamente no voy a hablar del libro completo, sino no tendría, pero vamos a seleccionar con el tiempo que nos dé algunos conceptos clave de sus escritos. Vamos a agarrarlo de orden cronológico. Entonces, recuerdan que cuando dijimos divido en etapas la vida de Belgrano, estaba la etapa que la ha vivido en España. Acá aparentemente es como si no tuviera valor, sin embargo, sí tuvo valor para la historia argentina. Y es que justo él estaba en España, en Europa, cuando fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, no alcanzarían las palabras para decir lo importante que son no solo para Francia, obviamente, sino para todo el occidente.
¿sí? La monarquía o el país más poderoso del mundo cae en manos de una pueblada, básicamente, y ahí vemos una imagen donde la cabeza de Luis XVI y muchos otros nobles y la nobleza de la corte rodaron muchas, ¿sí? Pero entonces, el concepto no solo porque cae la monarquía, sino porque se hace un experimento que es el gobierno del pueblo. En realidad ya había habido otro experimento que estaba funcionando bastante bien, que era en Estados Unidos, pero esto era en el corazón de Europa. Entonces, el pueblo toma el poder y todos los estudiosos y estudiantes, Belgrano incluido, que en ese momento estaba entre Salamanca y Valladolid, es un gran impacto y les parece muy interesante a todos los pensantes como una alternativa, y lo veían con mucho interés este experimento, como una alternativa a la monarquía absoluta. España, como los demás países monárquicos, la única excepción diría que era Inglaterra, que ya había tenido sus problemas y era una monarquía constitucional, ven esto obviamente como una gran amenaza, y España intenta hacer algunos cambios, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo impactan en la vida de nuestro prócer. Bien. España intenta un cambio de mentirita, ¿sí? Cambiar para que nada cambie, y es elaborar algunas ideas sobre el comercio, flexibilizar el comercio para que pareciera que la monarquía no era tan absoluta. Esto impacta mucho en América, y se creó una entidad que se llamaba el Consulado de Comercio, que no tiene nada que ver con algo diplomático. En esa época simplemente era un organismo estatal. Y para el Virreinato del Río de la Plata, porque estaba allá y le interesaba mucho el tema, consiguió ser nombrado Manuel Belgrano como a cargo del Consulado de Comercio en Buenos Aires. Era un nombramiento de por vida, con un sueldo importante, y él su función era proponer cambios en el comercio del virreinato. Así que vuelve a Buenos Aires, su padre ya había muerto, gran parte de la fortuna de su padre se había perdido por un juicio, y empieza a trabajar en el consulado, a hacer propuestas, pero se encuentra que las propuestas tenían que ser aceptadas por una junta que estaba compuesta por todos los comerciantes, que eran todos españoles. Debería hacer una corrección. Españoles eran todos, Belgrano era español porque esto era parte de España. Digamos peninsulares, nacidos en España, nacidos en la península, ¿sí? Peninsulares y criollos, podríamos decir que ahí empezó esa grieta. Entonces todos estos comerciantes monopólicos debían aceptar o discutir las propuestas de Belgrano. Obviamente no, cuando él hacía todas sus propuestas liberales, digamos, eran todas rechazadas. Así que el trabajo de Belgrano empezó a ser un trabajo enciclopédico. Cada año hacía informes tremendos, y eran todos rechazados, salvo algunos que no tenían un especial valor hacia lo que él buscaba, lo cual le fue generando una gran frustración y, a la larga, resentimiento. O sea, de a poco, Belgrano, que digamos, en su periodo en España pasó de ser, digamos, monarquista a constitucionalista, por decir, o republicano, acá además se convirtió en empezar a pensar que teníamos que sacarnos a España de encima. Bien, el tema para sacarse España de encima y de los escritos de Belgrano surge que él empieza a tener algunos diálogos que podían ser peligrosos. Se dio una serie de oportunidades que hacían que Argentina o el virreinato podía llegar a liberarse de España. Por un lado, las invasiones inglesas dieron lugar a que se creara un ejército de criollos, ¿sí? Porque antes el poco ejército que había en el virreinato estaba comandado por oficiales peninsulares, justamente porque tenían miedo de que eso después terminara en una revolución como realmente pasó. Entonces, para las invasiones inglesas se crearon, especialmente el regimiento de patricios, del cual formaba parte Belgrano. Ese es un punto muy importante después para la independencia. El otro factor clave fue que Francia primero invadió España y tomó prisionero a la familia real, con lo cual hubo un vacío de poder ocupado por la regencia, por la Junta de Sevilla o el Consejo de Regencia,
que después con el avance francés también sucumbe Sevilla, y entonces ahí sí hay un vacío de poder muy importante. Entonces estaba la oportunidad, y Belgrano y otros empezaron a buscar oportunidades y de sembrar que Buenos Aires no tenía por qué estar dependiendo de Sevilla o de Cádiz después, sino tener una independencia, aunque siempre leal al rey que estaba preso, lo cual estaba buenísimo para los objetivos de los criollos. Así que así se fue gestando hasta llegar a la Revolución, en mayo de 1810, cuando cae Sevilla y llega información de que Cádiz estaría por caer también, se empezó a cuestionar entonces de dónde sale la autoridad del virrey. Y siempre manteniendo el criterio de supuesta lealtad a Fernando VII, que estaba cómodamente prisionero de Napoleón, establecieron un gobierno que seguía siendo leal a Fernando VII. Ese criterio falso se llamó la máscara de Fernando VII, y cae Cisneros, que era el virrey en ese momento. Todo ese periodo, hasta el 25 de mayo de 1810, los revolucionarios debían manejarse con esa conspiración con mucho cuidado, porque el riesgo era muy grande, porque si no triunfaban, la alternativa era la muerte, ¿sí? Y lo siguió siendo en los años de la Guerra de la Independencia. El rey nunca perdonaría esa deslealtad. Con lo cual, al principio, cuando Belgrano se reunía con Cisneros insinuando cosas, con Liniers y después con Cornelio Saavedra, previo a la Revolución de Mayo, estaba poniendo en peligro su vida. Y eso surge de los escritos, de su autobiografía. Muy bien, entonces pasamos la Revolución de Mayo. Obviamente estoy pasando todo súper rápido, pero esto doy de algunos puntos que voy seleccionando de la autobiografía. Y llegamos a que la revolución, digamos, debe empezar a pelear por su permanencia, ¿sí? Hay focos antirrevolucionarios dentro del virreinato. Estos están en la banda oriental, Montevideo, que tenía la capacidad, Montevideo eventual, de recibir un ejército desde España y volver a conquistar el virreinato. Otro foco en Paraguay, donde se suponía que en realidad estaba lleno de patriotas. Y entonces uno de los primeros actos de la revolución en Buenos Aires fue nombrar a Belgrano para que hiciera una expedición a Paraguay. Y digo, precariedad. La principal precariedad que dice Belgrano que había, además de que eran pocos soldados, era que no tenían entrenamiento, que no tenían disciplina, que no tenían armas, que no tenían dinero. Eso nada nuevo, ¿no? Esto es el bien. Así era Sudamérica y sigue siendo. Pero lo principal que lo hacía precario era la falta de conocimientos militares. Belgrano había sido durante las invasiones inglesas un ayudante muy cercano de Liniers, con lo cual todo el mundo suponía que él tenía conocimientos militares o los había adquirido, porque Liniers era el número uno, digamos, militar del virreinato del Río de la Plata. Pero bueno, no era tan así. Así que no voy a entrar en el detalle de lo que fue la campaña de Paraguay, pero sí rescatemos de esto que permanentemente los ejércitos que maneja Belgrano y todos los demás generales y oficiales de la Revolución de Mayo tenían faltantes tremendos. Y el principal de ese es la falta de conocimientos militares. Los ejércitos españoles, o realistas, para ser más exactos, tenían un cuadro de oficiales con mucha más experiencia. Y estaba el peligro de que eventualmente vinieran desde la península refuerzos ya muy entrenados de la guerra contra Francia. Así que precariedad de recursos, esto es una permanente. Vamos a quizás el tema por el cual se hace más conocido Belgrano es su figura, ¿no? Que es la bandera.
Belgrano es nombrado en 1812, después del fracaso de Paraguay. No le tenían mucha fe como oficial, en ese momento con un cargo de coronel, a instalar baterías de artillería en las costas del Paraná para evitar que barcos realistas desde Montevideo vinieran a buscar ganado, que es lo que hacían habitualmente en esa zona. Entonces él había tenido la experiencia en Paraguay de que lo que pasaba en esa época es que como no había una independencia y supuestamente se estaba siendo leal al rey Fernando VII, se seguía peleando usando estandartes y banderas de España. Entonces, como en Paraguay él ya había tenido un problema de que se había generado errores dentro de una... No sabía de quién era un regimiento, por ejemplo, cuando lo miraba a la distancia, él propuso usar los mismos colores de la escarapela, hacer una bandera, y le escribe a Buenos Aires con bastante autoridad y sin esperar respuesta, la empieza a usar en la zona de Rosario, y después la llevará al norte cuando ya vamos a tocar el tema más en detalle cuando vaya al norte. Pero vamos a hablar un poquito del misterio de la primera bandera, porque eso no está en los escritos. Esto es un poco de investigación que se ha hecho y de la cual yo me nutro, por así decirlo. Tenemos un cuadro, si miran en el centro de la imagen, tenemos un cuadro del cual ya habíamos visto, y que lo hizo en Inglaterra en 1815. En el cuadro hay un detalle que le hacemos zoom hacia la derecha, que es una batalla. Se supone que es la batalla de Salta. O sea, lo normal era que cuando alguien se hacía pintar, lo hiciera con cosas, eventos o hechos para el cual quería pasar a la historia. Obviamente la batalla de Salta es la más importante de su carrera. En ese detalle se ven dos banderas. Se puede apreciar que las banderas, uno pensaría que la bandera que se hizo en Rosario debía ser la misma bandera, y bueno, acá surge de este detalle que parecería que la bandera que se estaba usando en la batalla de Salta era mitad blanca y mitad celeste, y no en tercios como la nuestra. De hecho, cuando él le deja, ya lo vamos a ver más adelante, el mando de ese ejército a San Martín, le pide a San Martín que siga usando su bandera, y de hecho San Martín después va a Mendoza, se establece la bandera del Ejército de los Andes, y es la que tenemos a la derecha. Así que probablemente la primera bandera haya sido mitad blanca, mitad celeste, y no como aparece en el cuadro que vemos a la izquierda en la zona de Rosario, que se ve una igual a la actual. Contrario a eso, digamos, en 1883, en una iglesia de Bolivia, cerca de donde había sido la batalla de Ayohuma, donde fue derrotado, lo vamos a ver un poquito más adelante, se encontraron en esa iglesia dos banderas abandonadas, que eran celestes y blancas, pero en tercios. Una era igual a la bandera argentina actual, y la otra justo el inverso, blanco, celeste, blanco. Lo cual nos llevaría a la conclusión de que no tenemos idea de cómo era la primera bandera argentina, pero que era celeste y blanca, pero podía tener, la fue mutando en aspecto a lo largo del tiempo. Lo más probable es que haya sido mitad blanca, mitad celeste, pero la verdad es que no se sabe porque no sobrevivió y no hay descripciones al respecto. Así que el misterio de la primera bandera queda sin resolver. Vamos a lo principal de la vida, quizás de la vida pública de Belgrano, que es su campaña en el norte, ¿sí? Que arranca, él es enviado al norte como reemplazo del comando en jefe que había sido derrotado en una batalla que se llamó el desastre de Huaki, que en lo que hoy es Bolivia, en el Alto Perú, ha sido derrotado y destruido todo el ejército. Belgrano llega, y cuando están avanzando los españoles, o los realistas, para ser más exactos, sobre Jujuy, y como no tenía un ejército preparado, y además porque Buenos Aires no le tenía mucha fe en sus conocimientos militares, recibe instrucciones de retirarse hasta Córdoba. Y entonces él decide establecer
que la ciudad de Jujuy fuera abandonada, que no hubiera nada, y los campos quemados. Y este hecho que se conoció como el éxodo del pueblo jujeño, en el libro incorporo el exhorto bastante duro de Belgrano al respecto. Entonces la idea era retroceder hasta Córdoba. Acá vemos que estoy copiando la carta de Belgrano a Bernardino Rivadavia, donde le dice que va a desobedecer a Buenos Aires y va a oponer resistencia en Tucumán, cosa que, digamos, juega a cara o cruz no solo una batalla, sino todo el futuro de la revolución y del virreinato, porque si era derrotado en esa batalla, probablemente el ejército realista llegaría a Buenos Aires y fin de todo. Contra todo pronóstico, es una gran victoria. Y a partir de ahí se pone en avance, y ahí vemos la carta del gobernador de Córdoba que pongo, de un Belgrano exultante tras la victoria en Salta, ya atacando, avanzando y recuperando territorio, como su ejército ya victorioso en Tucumán pasa a otra victoria en Salta, probablemente su victoria militar más grande. Y a partir de ahí mejora todavía la calidad del ejército y entra al Alto Perú. En esa época todavía la parte, digamos, la mitad sur de lo que hoy es Bolivia era originalmente el virreinato del Río de la Plata. Se interna y ya casi lo tiene acercado al ejército realista, con superioridad de todo, de hombre, de organización, y por un problema mínimo en la batalla de Vilcapugio es derrotado, pierde toda la artillería, y Belgrano escribe que no puede creer que haya perdido en el momento que estaba más seguro que iba a ganar. Había ganado cuando pensaba que iba a perder y había perdido, y decide no irse de Alto Perú y seguir oponiendo resistencia, y o sea, poco al mes de la batalla de Vilcapugio, vuelve a tener un choque con el ejército realista y es totalmente destruido el ejército criollo. Vuelve Belgrano, y la carta que le escribe a San Martín en medio de una gran depresión que le escribe a San Martín, resulta que Buenos Aires le estaba destinando a San Martín, que era el oficial que había llegado de España y que tenía una gran experiencia peleando contra los ejércitos napoleónicos, hipotéticamente se lo ponía como segundo a Belgrano. Se encuentran y San Martín le demuestra las órdenes que tenía, que no era que iba a pelear bajo las órdenes de Belgrano, sino que lo iba a sustituir. A Belgrano esto no le pareció mal, porque él admiraba mucho a San Martín, ya se había dado cuenta que los conocimientos militares de San Martín eran muy superiores a los de él. Así que ahí terminó, digamos, la campaña, el primer periodo de Belgrano, el más brillante claramente, donde sacó prácticamente de un peligro muy grande de la revolución a pelear en el Alto Perú. En ese periodo, me estoy adelantando, en 1814, entonces, a raíz de las derrotas de Vilcapugio y de Ayohuma, él debe regresar a Buenos Aires y defenderse en un juicio que se le hace por estas dos derrotas. Y es ahí donde él escribe gran parte de la autobiografía. Al final del juicio él sale bien parado y es enviado a Inglaterra en 1815 para ver si conseguía el apoyo de Inglaterra. Sin entrar mucho en detalle, digamos, lo que había pasado era que Fernando VII ya había sido soltado, porque Napoleón había sido derrotado, y se buscaba el apoyo de Inglaterra. Inglaterra le dice básicamente que no puede apoyar a un país que quiere ser una república, que se buscara un rey, básicamente era buscar un rey, que podía ser una monarquía constitucional. El tema da para mucho detalle, no es para entrar ahora en eso, pero de ahí surgen las ideas monárquicas estas de Belgrano, donde le ofrecería a través de un tercero a uno de los hermanos del rey de España ser rey del virreinato del Río de la Plata, de Chile y de Perú. O sea, no se quedaban cortos con el país que estaba armando.
Por supuesto, esto es rechazado y tiene que volver a la Argentina, pero, digamos, pero sí es importante, y por eso en el libro está esta carta a Manuel Ulloa sobre las ideas que tenía Belgrano acerca de la monarquía. No era que quería traer meramente un rey, sino que buscaba una monarquía constitucional como única alternativa de tener el apoyo de Inglaterra para que le protegiera al Virreinato del Río de la Plata o a la Argentina de una eventual invasión de parte de España, que era inminente porque había sido liberado Fernando VII. Así que cuando vuelve de este fracaso, digamos, monárquico a Buenos Aires, estaba reunido el Congreso de Tucumán y Belgrano, entre otros, va a hablar y a incentivar a dos cosas. Uno, la independencia, y otro, una constitución, y él proponía una constitución monárquica, no al hermano del rey de España, como ya había sido rechazado, sino que proponía un rey inca. ¿Sí? Era Tupac Amaru II, que estaba preso, así que le proponía un rey que no iba a poder ser rey, o sea, era nada más que era como un artilugio para conseguir el apoyo de Inglaterra, que era tan importante en ese momento, era la potencia mundial. Así que eso es, en grandes rasgos, no podríamos decir que Belgrano era realmente monárquico, era republicano. Estos eran soluciones para problemas puntuales que había en el Virreinato del Río de la Plata. Bien, vamos a un poco qué surge de la correspondencia de Belgrano, su relación con otros próceres. Bueno, como dijimos, con San Martín, absoluta admiración, él se escribió muchas veces cuando San Martín produjo un cambio fenomenal en el Virreinato, eventualmente Argentina, ¿sí? Con su idea estratégica totalmente distinta de la que se planeaba. O sea, antes la idea era llegar a sacarse a los españoles encima llegando a Perú a través del Alto Perú, o sea, de la actual Bolivia. Y San Martín propone otra cosa, la conocemos todos, y eso hizo que la presión que generaba los realistas, o sea, los españoles, sobre Jujuy y Salta, disminuyó enormemente cuando se abrió ese frente nuevo en Chile. Gran admiración de Belgrano, le escribe por Chacabuco, por Maipú, por mil cosas, le escribe siempre a San Martín felicitándolo por sus conocimientos estratégicos y tácticos militares. Respecto de Güemes, una relación de confianza muy grande. Belgrano, cuando vuelve a la Argentina después del Congreso de 1816, vuelve a ser nombrado a cargo del Ejército del Norte, pero deja la defensa de esa frontera en manos de Güemes, en el cual él tenía confianza completa, era un par, por así, era gobernador de Salta, y él retira su ejército primero hacia Tucumán y eventualmente hacia Córdoba, porque estaba pasando otra cosa en Argentina. Después de 1816-1817, que San Martín cruza a Chile y que es declarada la independencia, es como que ya mucha gente ya veía que la guerra de independencia estaba ganada. Belgrano, San Martín y Güemes no opinaban eso, la guerra todavía había que ganarla. Pero empezaba a haber luchas por el poder. Entonces, el objetivo de traer el ejército del norte hacia Tucumán y luego hacia Córdoba era para la paz interna. Y acá viene lo que Belgrano opinaba sobre otro prócer, no exactamente prócer argentino, sino uruguayo, de Artigas, ¿sí? Y él, quiero a ver si lo podemos leer acá, se confirmó que Artigas es un traidor completo, dice la frase. O sea que parece que no lo quería mucho. Con esa indirecta nos estaría dando a entender que no lo quería mucho Artigas. Artigas era... Sí, perdón. Sí, perdón, no puedo escribir en el chat. Te quería avisar que en realidad estamos en tiempo. Bien. Fíjate si podemos dejar la incógnita para los que quieran seguir con el libro, o redondearlo tranquilo. Sí. Redondeo este concepto. Alguna charla. Dale. Redondeo este concepto y vamos a preguntas o comentarios adicionales, ¿sí? Entonces tenemos que a partir de 1817, 1818, la carta que ahí vemos es de 18 de enero de 1818, donde habla tan mal de Artigas, es
los anarquistas, Artigas y otros caudillos del litoral empiezan a ir en contra de Buenos Aires. Y el gobierno, que ya era bastante inestable, se convierte en mucho más inestable, y en el proceso de que Belgrano, más allá de que se va cada vez alejando más de la acción bélica, y se enferma, mismo para el día de la muerte, el 20 de junio de 1820, el país era un caos absoluto. Es el día de los 3 gobernadores de la provincia de Buenos Aires. O sea que este tema del anarquismo es caudillos que empiezan a pelear en contra del gobierno nacional, del gobierno central, y Belgrano, como Güemes o como San Martín, ven como esto, como que se están aprovechando. Todavía la guerra de independencia no está ganada. Así que eso quizás para muchos puede ser una sorpresa, la relación de Belgrano, que nunca lo conoció Artigas, pero que no tenía muy buena opinión de él. Bien, no sé si han recolectado alguna pregunta, porque hablé sin parar. Si no, me hago preguntas a mí mismo. O Néstor, No, vos no tendrás tenemos. alguna pregunta preparada. En realidad, me había llamado la atención y justo lo acabas de reforzar con el tema cartas. El tema cartas. Cuando estuvo Daniel Balmaceda acá en la feria del año 2017, creo, él hablaba que para él como historiador las cartas eran una fuente de información fenomenal. Veo que en el libro tiene mucha presencia. Acabas de leer algo muy sorprendente de una carta de Belgrano, y en el libro hay otra cita sorprendente de una carta de Belgrano, que lo dejo en la intriga. Pero en realidad me surgió esto, que cómo es esa relación con las cartas para reconstruir historia, cómo llegaste al texto ese original, esa autobiografía. La verdad yo no la conocía. Bueno, la autobiografía de Belgrano no es que no era conocida, es que, digamos, no era popular. Mi intento es, como se dice ahora, poner en valor ese texto. ¿Y por qué no era popular? Porque si uno lo lee como lo escribió Belgrano, la verdad que es aburrido, pero es difícil de entender, es muy difícil de entender. Entonces yo hice... ¿Dónde está ese texto? Perdón. Ese texto, que es la autobiografía, es el 70% del texto que pongo de Belgrano, que ya al final del libro hay un link y un QR donde se puede acceder directamente al texto original de la autobiografía, ¿sí? Está en el libro, digamos, ese texto lo sacamos todos del primer capítulo de la historia de Belgrano de Bartolomé Mitre. Pero voy a que no es muy popular porque es medio incomprensible, es muy difícil de leer. O sea, si vamos a lo que sería el preámbulo de la Constitución, que es bastante difícil de entenderlo, esto mucho más. Entonces, parte de una decisión editorial mía fue editarlo, como uno hace con le pasa a cualquier escritor, ¿no? Su editor le hace algunos cambios, correcciones. Entonces acá yo traté de simplificar los textos. Entonces para mí no se hizo muy conocido este texto porque es medio incomprensible. Entonces yo lo edité, lo modernicé, y algunas partes que eran muy largas y repetitivas, muchas, especialmente de la campaña de Paraguay, las reduje. Pero siempre dejé el original al acceso de quien quiera verlo. Pero entonces me parece que es mucho más fácil de entender, comprender, y de ahí sacar los verdaderos valores de Belgrano, ¿no? de su sacrificio, por así decirlo, y de su honestidad tanto intelectual como monetaria, ¿no? Bárbaro. Respecto las cartas, las cartas, el Instituto Belgraniano y San Martiniano publicaron muchas. Sí, es leer muchas y seleccionar una de cada 10.
¿no? E incluso muchas de esas recortarlas porque, como digo, hacen mención a la señora Pepa, y entonces hay que recortarlas un poco. Lo que sí ayuda mucho es no tener que entender la letra original, que esos ya están puestos en letra de molde, porque si no es terrible, es incomprensible, ¿no? Esa es una de las cosas de buscar textos antiguos. Si uno tiene que buscar los originales verdaderos, la letra es muy difícil, de todos. Es como leer la receta del médico, la verdad. Buenísimo. ¿Alguien de los participantes que tenga alguna pregunta? Yo no tengo el chat a la vista, no sé, Silvia, si hay algo en el chat. O si alguien quiere preguntar, adelante. Yo agrego, mientras esperamos, que no está en la autobiografía, pero yo le incluyo, porque hay alguna carta que hace mención a su ahijadita, en realidad era una hija de él, y después que él tuvo un hijo también, no reconocido. Bueno, decimos no reconocido, en realidad, al contrario, le hace un favor a la madre, porque la madre Escurra, a la madre de su hijo, era hermana de la mujer de Rosas, de Juan Manuel de Rosas. Ella se había casado joven, su marido la abandonó, ella había sido novia por motivos X con Belgrano, se reencuentran y tienen un hijo y no pueden dar a conocer que, porque la alternativa de ella, si se llegaba a saber de todo esto, que casada había tenido un hijo con otra persona, era el convento, o sea, la versión religiosa de la prisión. Así que el hijo lo hacen aparecer como que huérfano, como que nació en un campo, era huérfano, y lo adopta la hermana de Josefa Escurra, que estaba casada con Juan Manuel de Rosas. Así que el hijo de Belgrano era hijo adoptivo de Juan Manuel de Rosas. Y Juan Manuel, a los 18 años más o menos, le dice la verdad de su paternidad a este muchacho, y después el hermano de Belgrano también, y le da uno de los cuadros que habían venido de Inglaterra como recuerdo de su padre. Así que, digamos, todas esas cosas que eran mantenidas, ni siquiera Mitre las cuenta. En alguna carta, como digo, esta donde habla de la ahijadita, ya se desprende un poco, pero después de los análisis que hicieron otros investigadores, Balmaceda incluido, surgen varias las verdades detrás de todo esto, ¿no? La versión de la revista Ola de la historia, digamos. Bueno, buenísimo. La verdad, un gusto escucharte, Gerardo, como siempre. Más como amigo que como escritor, o como las dos cosas. Bueno, pero ahora además sos editor, te pido no sé el libro de todo eso, pero casualmente este último, autobiografía, viene después de... ¿Qué vino? San Martín, Memoria San de Martín. Sí. Y un Perito Moreno. Claro, que son, los tres son textos relacionados que están de alguna manera modernizados y reconstruidos con todos los faltantes que tienen los textos de y esa además época. con tu propia editorial. Claro, exactamente. Ediciones históricas. Fantástico. A ver si se ve acá el loguito. Y ponete el barbijo también. No traje el barbijo, sino me parecía demasiado salir acá con el barbijo. Muy de la televisión, parece un presidente o un gobernador o esa cosa, ¿no? No lo usan mucho, bueno, pero... No, pero cuando salen a las cámaras, sí, frente a las cámaras, para sí. las cámaras. Bueno. Gerardo, yo quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Vas a seguir con biografías, perdón? ¿Vas a seguir con biografías, ya que veo que estos últimos tiempos te dedicaste a eso? Bien, mira, lo que pasa es lo siguiente, mi tema, por así decirlo, es la novela histórica, pero a veces cuando investigo cosas para la novela histórica, porque ahora estoy escribiendo sobre las invasiones inglesas, espero en enero estar sacando la primera novela histórica de una larga serie sobre la primera sobre la historia argentina ordenada, la primera es sobre las invasiones inglesas. Me surgen textos que digo, uy, esto tiene valor. Entonces, uno que voy a editar ahora, que prácticamente no lo tuve que tocar, es un texto de Lucio B. Mansilla sobre Rosas.
¿sí? Que era su tío. ¿Sí? Así que ese también. Pero ese está completito, así que no, es un poco más moderno, es de 1907, y Mansilla escribía muy bien, la verdad que escribía muy bien. Así que ese no tiene alguna palabra que le cambié acá y allá, pero nada más. Así que sí, van a seguir saliendo en la medida que yo vaya encontrando textos que son interesantes sobre el tema de la historia argentina. Y después, sobre otro tema que me fascina, que es la Patagonia, la exploración de la Patagonia, voy a publicar libros antiguos, que ya fueron publicados quizás por otros, pero que son difíciles de encontrar, ¿no? Publiqué sobre uno de Lucas Bridges, sobre los indios zonas de Tierra del Fuego, y la idea es hacer monsters y varios, si no me voy a adelantar, sobre... ¿Cuántos libros tenés ya publicados? ¿Unos cuantos? ¿Cuántos libros son en total que tenés publicados ya? 10. Pero digamos que va a haber de esos, no todos son míos, escritos por mí, ¿no? De hecho, estos 3, los celestes que mostraba Néstor, mi participación como escritor es chiquita y es a puntas del 20%, 30%. Es más como editor lo mío ahí, ¿no? Pero sí, la idea es rescatar, porque me parece que está muy bueno rescatar y poner en valor, o sea, en un libro lindo, en un libro moderno, con imágenes, con buen papel, porque a veces uno agarra un libro viejo y está todo lleno de polvo y no lo lee porque está lleno de polvo, porque la letra es chica, y mil cosas. Entonces se pone en valor, que sea fácil de encontrar para el público, y me parece que eso le da valor a la historia. Sí, está bueno, me gusta la secuencia de biografías, me parece que en ese formato práctico, chiquito, ilustrado, está muy buena. Aliento esa dirección. Da trabajo. Ese 140, vamos un poquito de propaganda, 144 páginas, tiene más de 100 imágenes, todo en color, y da mucho trabajo porque cada página requiere como si fuera un diseño, ¿no? O sea, que la imagen tenga ese tamaño, que si no hay que correrla, que el texto, que todo, es un trabajito. Pero la idea es que sea un libro de colección, ¿no? Claro. Que valga la pena quedárselo. Esas son las ventajas de ser autor y editor en forma simultánea, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es hacer trampa, es jugar y ser el referee al mismo tiempo. La desventaja es que no tenés a quién echarle la culpa. Sí, hay que patear el córner e ir corriendo a cabecearlo, ese es el problema. Bueno, Gerardo, de mi parte, muchas gracias. De mi parte, muchas gracias, a San Martín de los Andes, a Secretaría de Cultura, y a ustedes, Pata Libro, muchas gracias por volverme a invitar, aunque sea virtual, que está re bueno, porque acá tenemos les agradezco muchísimo en el chat. Este micrófono. Sí, un mensaje en el chat que dice: felicitaciones por el trabajo, Gerardo, a 200 años de la muerte de Belgrano. Es muy bueno poner en valor a las personas. Bien, se cumplieron 200 años de otra cosa. De Perú. Se cumplieron 200 años de otra cosa. 200 años del desembarco de San Martín en Perú, que terminó con la libertad de Perú, ¿no? Fue entre el 10 y el 12 de noviembre, desembarcó en la zona de Huacho, Vegeta, digamos, si no me equivoco, Rolf es peruano, él lo tiene más claro que yo, 150 kilómetros de Lima, y ese desembarco es el que terminó en la libertad. Así que fueron también 200 años. Al mismo tiempo, digamos, con poca diferencia, la muerte de Belgrano y el éxito rotundo de San Martín, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos despedimos. Gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias.